Sir John Hicks luchó desde 1937 por mostrar que las obras de Keynes no rompió con ningún pensamiento tradicional. Esto se debió a que su tenacidad de caballero, título otorgado en 1964 por sus postulados de la síntesis neoclásica, le sirvió para sobrevivir a las críticas más duras. Los postulados más importantes propuestos por Hicks es el de el esquema ISLM, el cual fue presentado en 1937. Más adelante, este modelo sufriría diversas modificaciones y las más importantes fueron las de 1957 y 1981. Durante todo este tiempo, se ha consolidado el que él llamó el modelo de equilibrio, pero a pesar de esto, nunca renunció a la lógica neoclásica. Ahora bien, la versión ubicada en 1981 conservó los elementos centrales de la dicotomía clásica y es compatible con la teoría de las expectativas adaptativas irracionales, donde se introdujo el tiempo sin que implique sacrificar el equilibrio. Hicks luchó afanosamente por reconquistar la teoría económica que puede venerar la reliquia clásica, dicotomía real monetaria que se desarrolló en 1981, gracias a la consideración de desajustes intertemporales en un contexto de equilibrio. En las siguientes partes se va a explicar los aspectos relacionados con los ensayos de Hicks, empezando por el primero en 1937, cuando el santuario clásico se consolida. En primer lugar, la interpretación que hace el autor en la teoría general fue guiado por la obra de Keynes, que corresponde a la gran importancia de las cualificaciones de los análisis clásicos. De esta manera, el santuario clásico se fortalece. El autor demuestra cuál es la teoría clásica típica con un análisis de corto plazo, donde los supuestos son: primero, capital fijo; segundo, trabajo homogéneo; tercero, ausencia de depreciación; cuarto, la tasa de salario nominal per cápita; y finalmente, la cantidad de dinero son exógenos. Eso explica que el salario es igual a la productividad marginal del trabajo, es decir, los salarios reales varían en la misma dirección y en igual proporción que los salarios nominales. Después de esto, el autor introduciría la ecuación cuantitativa de Cambridge, de acuerdo con la cual la cantidad de dinero está relacionada con el ingreso y, posterior a eso, la inversión o el ingreso en el sector que produce bienes de capital dependerá de la tasa de interés. Este modelo tiene algunas características. Primero, la función del dinero como medio de pago, razón por la cual la ausencia de la tasa de interés permite hacer abstracción del motivo especulativo. Segundo, el sistema de precios es el reflejo de las transacciones reales. Es decir, en primer lugar se presentan los cambios en el mundo real, en segundo lugar se presentan las variaciones de precios y la magnitud de las modificaciones en las transacciones reales. Tercero, la abundancia o escasez de los medios de pago no inciden en los precios relativos. Cuarto, las características del dinero de la moneda no importan, por lo que este enfoque no es monetario. Quinto, el esquema clásico no funciona. Por lo siguiente, si aumenta la cantidad de dinero y el ingreso total y con esto el empleo, tanto como en el sector productor de bienes de capital como en el de bienes de consumo. Por último, la tasa de interés es flexible de tal manera que se logra el equilibrio entre ahorro e inversión. Una vez el autor expuso este modelo y lo comparó con la propuesta de Keynes y se dio cuenta que el sistema de ecuaciones conduce a un aumento en los estímulos a la inversión, es decir, no tenderá a aumentar la tasa de interés, sino solo a incrementar el empleo. Por ende, afirmó que la teoría general es algo muy ortodoxo. Luego de esto, la obra de Keynes no significa una ruptura con las escuelas de pensamiento que la precedieron. El autor así consigue su objetivo al evidenciar un rompimiento con el esquema clásico.
En este caso, un aumento de la cantidad de dinero no podría reducir la tasa de interés, por lo que la teoría de Keynes tiene alguna utilidad si es clásica, ya que, de lo contrario, es un callejón sin salida porque ninguna alternativa monetaria es reactivadora. Con todo esto se evidencia la reconquista de la dicotomía real monetaria y con ella la certeza del método de equilibrio por la cual el autor realizó varias anotaciones. Primero, la curva IS supone el equilibrio entre ahorro e inversión, cosa que no plantea Keynes. Segundo, la curva IS supone que hay equilibrio entre oferta y demanda agregada. Tercero, el autor no trabaja con el deflactor de salarios utilizado por Keynes. Cuarto, el autor tiene tres niveles de trabajo diferentes. Primero, el nivel de empleo real. Segundo, el nivel correspondiente a la demanda efectiva. Y finalmente, el nivel que garantiza el equilibrio de la firma. El segundo postulado de Higgs salió a la luz en 1957, llamado el largo plazo, una atalaya con mejor perspectiva, el cual escribió 20 años después de escribir el ensayo Keynes y los clásicos. En este nuevo postulado, el autor reconoce que el modelo ISLM no era perfecto y que dejaba por fuera aspectos tan importantes tales como la renta, la distribución y finalmente el tiempo. Él se dio cuenta que la dicotomía clásica no podía hacerse desde la atalaya del corto plazo, razón por la cual decidió entonces explicar las imperfecciones no solo por el corto plazo, sino por el largo plazo, y así lograría involucrar el tiempo sin renunciar al equilibrio. Para ello, Higgs comienza demostrando que la concepción de Keynes se diferencia de la clásica, es decir, que pueden existir situaciones en las cuales la forma en la que se establecen los precios no funcione o que en las que se establecen los intereses tampoco lo haga. Pero podría también presentarse un escenario en el cual los salarios nominales y la tasa de interés fuesen flexibles. Por lo que, si es así, la teoría keynesiana y la clásica tendrían los mismos resultados. Aunque, según el enfoque clásico, si el ahorro aumenta, la tasa de interés será baja y la inversión sube. Por otro lado, para Keynes, el efecto inmediato de un aumento del ahorro sería una reducción del empleo. Gráficamente, para explicar estos efectos, Higgs ofrece un nuevo diagrama ISLM. Gracias al aumento de los salarios nominales, la curva LM se desplaza hacia la izquierda, donde el punto B corresponde al pleno empleo y el punto A al pleno desempleo. Este panorama describe el corto plazo, por tanto, se logra introducir el tiempo. De esta manera, el análisis se convierte en uno de largo plazo, ya que solo este proporciona un refugio seguro. Y por último, el tercer postulado, hecho en 1981, llamado el fin de la Gran Cruzada. Descarta todo lo relacionado con el diagrama ISLM y pretende tener otros instrumentos en cuenta, como los desajustes en los mercados de bienes y la compatibilidad del trabajo con el equilibrio. En ese punto es donde Higgs acomoda el pensamiento de Keynes al suyo, pero encuentra dos diferencias importantes. La primera es referente a la flexibilidad de los precios. La segunda está relacionada con el periodo, es decir, que cuando el periodo es corto, el equilibrio solamente se consigue si los precios son flexibles. Para dar validez, entonces, a sus postulaciones anteriores, Higgs dio unas condiciones para la validez del diagrama ISLM. La primera es que el periodo sea de un año y que deben tener dos precios fijos. La segunda debe tener en cuenta una tasa de interés flexible, advirtiendo que este modelo tiene sus limitaciones y su aplicabilidad se reduce a aquellas condiciones en las que el método de equilibrio sea apropiado.